Bueno, sinceramente, probablemente les pase muy parecido que a mis sensaciones encontradas al presentar el último panel, porque uno se queda con ganas de seguir escuchando. Era lo que comentábamos desde ayer muy temprano a las 8:30 de la mañana en estas dos jornadas absolutamente intensas con más de 90 speakers en dos escenarios aquí en Estudio 9. Se han abordado muchísimos temas, todos ellos muy interesantes. Y bueno, esta es por lo menos en este estudio la última conferencia que, tal como les había adelantado, va a estar abordando una temática clave también con respecto a lo que tiene que ver con legal, contable, con finanzas, por supuesto también con todo lo que tiene que ver con tecnología y todas las áreas que se han abordado en este evento, pero en este caso desde el punto de vista de la iniciativa regulatoria del Banco Central del Uruguay, pero visto desde la industria. También en ese aspecto hay mucho para hablar al respecto y es por eso que tenemos el gusto de contar con dos moderadores de lujo, de excelencia, que son los organizadores de este evento, Alejandro Panunzio y Agustina Pérez, que nos han acompañado en otras de estas instancias. Y también les presento a nuestros expositores centrales, Patricia Tudisco, que es contadora pública de la Universidad de la República, realizó el posgrado en Economía para no economistas y el de Economía en Gestión Bancaria, ambos en la UDELAR, y un máster en Dirección Financiera en la ORT, además de diversos cursos de especialización en materias como Dirección, Calidad y también Transformación Digital. Muchísimas gracias por su presencia y muy buenas tardes. Muchas gracias. Un placer, ya lo vamos a estar escuchando. También nos acompaña Alejandro Rotamel, abogado egresado de la Universidad Austral, posee un LLM por la Universidad de California. También desde hace más de 10 años ha ejercido la práctica del derecho vinculado a temas de tecnología, asesorando como abogado externo a diversas startups vinculadas al mundo fintech. Actualmente es director de legales de Ripio, una plataforma de compra y venta de criptomonedas y de acceso a la nueva economía digital. Así que un panel realmente de excelencia para abordar esta temática. Los escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, primero que nada, Patricia, Alejandro, por permitir este espacio, por proponerse, por venir hasta acá. Alejandro, que cruzaste el charco. La verdad estamos muy contentos porque es un espacio que queríamos y la verdad que estuvimos charlando antes para prepararlo un poco y la dinámica que se dio fue buenísima. Entonces, para ya ir arrancando, para hacer una intro y que la gente que escuche lo que estamos bastante nosotros acostumbrados, pero Patricia, con respecto al anteproyecto, ¿cuál fue el enfoque que buscó el Banco Central y cuáles eran las finalidades, ¿no? ¿En qué se basaron? Bueno, el banco inició este trabajo hace mucho tiempo, ya más de un año, ¿sí? Viendo lo que estaba aconteciendo en los mercados y en particular en el mercado local y pensando en las finalidades que tiene el Banco Central, ¿sí? Que es fiscalización y regulación y fiscalización del sistema financiero, sistema de pagos, ¿sí? Promoviendo la estabilidad, solvencia, eficiencia, ¿sí? Y desarrollo de los mercados, ver cómo esta nueva figura, los activos virtuales y el funcionamiento de estos activos virtuales, cómo podían llegar a estar afectando, ¿sí? En las finalidades que tiene el banco. Entonces se creó un grupo de trabajo, ¿sí? Que ese grupo de trabajo, un grupo de trabajo multidisciplinario, y bueno, y estuvimos más de un año intercambiando, investigando, analizando propuestas, viendo desde qué óptica podría de alguna manera afectar a las finalidades del banco y cómo debería el banco abordar esta temática, ¿sí? Hasta que se culminó en una propuesta de proyecto legal que es la que los primeros días de mayo el directorio remite a consideración, o sea, como anteproyecto, ¿sí? Bien. Alejandro, con tu experiencia ya bastante extensa en este mundo, ¿cómo recibieron o qué comentarios, digo, has visto varios proyectos, anteproyectos, ¿qué nos puedes contar? Bueno, la verdad que desde Ripio y desde toda la industria lo recibimos con bastante entusiasmo porque el Banco Central, la verdad que siempre dio la impresión de tomárselo muy seriamente y no de manera reactiva, sino de una manera muy razonada, muy prudente, y creo que eso se refleja en la calidad del producto final, pero también en todo el proceso, ¿no? Fue un proceso participativo
en el que, bueno, al principio, varios meses antes justamente de presentar este proyecto en el Parlamento, pidieron justamente la visión de la industria sobre cómo iban a ser los lineamientos de este proyecto. Por supuesto que nosotros dimos nuestra opinión y me parece que es un proyecto desarrollado con muy buen criterio, bastante a prueba de futuro, justamente por cosas de las que vamos a hablar más adelante, y que tiene un enfoque gradual que para estas cosas, en particular para la regulación de nuevas tecnologías, siempre parece ser el más prudente, ¿no? Como hablábamos ayer en nuestra charla, es muy difícil y muy costoso tratar de regular a toda una nueva industria de una sola vez y de manera completa, ¿no? Europa está en ese trámite, ¿no? La Unión Europea está en ese trámite, pero bueno, es un trámite que viene ya de largo, ¿no? Con esta norma con MiCA, ¿sí? Markets in Crypto Assets, que ya tiene un tiempo. Y bueno, y otros países han hecho todo lo contrario, ¿no? Empezar a tapar parches y qué sé yo, pero al final tenés una especie de rompecabezas regulatorio muy difícil de navegar para los que estamos en esta industria, ¿no? Y a veces con normas directamente contradictorias. En ese sentido, agrego a lo que está diciendo Alejandro, que en una primera etapa el banco trabajó y elaboró con consultas en la industria un marco conceptual sobre el cual luego se definió hacer un proyecto, un anteproyecto, ¿sí?, de ley, pero que solamente fuera estuviese tocando las leyes que se entendían necesarias tocar, que estuvieran dentro de activos que en principio fueran materia, ¿sí?, del Banco Central. No es una ley de carácter integral. Exacto. ¿Sí? Por tanto, hay otras materias que pueden hacer a la parte fiscal, ¿sí?, o a la parte de minería o otros aspectos, ¿sí?, que podrán ser otros organismos que puedan estar trabajando en promover legalmente cambios necesarios. Ahí, perdón que aprovecho para interrumpir, pero en realidad porque me pareció muy bueno esto que justamente empezaron a traer todo lo que es esa jurisdicción y cómo fue en la región y fuera de la región, porque estabas mencionando, por ejemplo, justamente toda la parte MiCA, de la Unión Europea. ¿Tomaron alguna regulación preexistente para tomarla como de base a la hora de pensar el anteproyecto? ¿O fue, bueno, y también a mí me gustaría también saber, Alejandro, qué opinas en cuanto a lo que vistes a nivel justamente de derecho comparado, Claro, que te parezca como un ejemplo a seguir o al menos una decisión acertada? En cuanto al banco, sí, durante el proyecto, digamos, durante el trabajo del grupo, se analizó tanto la propuesta que hay en el Reino Unido, ¿sí? También se analizaron otras propuestas y también hemos considerado temas, por ejemplo, de MiCA, pero tratamos de ajustar y ver, ¿sí?, cómo las distintas cosas de alguna manera nos cerraban y nos cuadraban en nuestro marco legal y en nuestro mercado para ver cómo ir haciendo las aproximaciones sucesivas que entendíamos. Claro, algo hecho Claro. a medida, por de alguna manera tomando. Y ahí no sé, Alejandro, también un poco con tu experiencia, capaz que también puedes traernos un feedback de lo que es el derecho comparado en este aspecto. Sí, yo creo que el proyecto regulatorio de Uruguay es bastante único en el sentido de que creo que es el más gradual que hemos visto hasta ahora, ¿no? En general, como en lo que vemos en los países en Latinoamérica es, bueno, proyecto de regulación de la industria cripto, ¿no? Entonces eso abarca un montón de cosas. Abarca, bueno, el registro de las entidades, se ponen a definir los activos virtuales, el tipo de activos virtuales. Uruguay toma en parte eso, el BCU toma en parte eso, pero me parece que Uruguay, sin quererlo, tomó un poco este mantra de cripto. Necesita regulación, pero no necesita nuevas reglas, ¿no? Bien. Es una frase que a mí me encanta porque refleja bastante bien lo que a veces vemos en la industria, ¿no? Cripto o la tecnología blockchain es una herramienta, pero muchas veces esa herramienta se usa para lo mismo, digamos, que ya existía, ¿no? Y por eso surgen las categorías de, bueno, activos virtuales valores, bueno, hay también activos virtuales representativos de commodities, hoy están los NFTs, pero en definitiva vienen a ser representaciones digitales de instrumentos que muchas veces ya estaban regulados. Entonces,
al tratar de no definir la tecnología o al no tratar de definir técnicamente algo en cuanto a su rol tecnológico, sino en definirlo en cuanto a su uso, que es lo que hizo Uruguay, me parece que tiene una gran ventaja comparativa con respecto a otras jurisdicciones, ¿no? Y bueno, y también esta aproximación de, bueno, tenemos una regulación del mercado de capitales y de los valores negociables, tenemos una regulación de medios de pago, tenemos una regulación de dinero electrónico. Bueno, ver de qué manera, haciendo los mínimos cambios posibles, puede enmarcarse la regulación de la industria sin un megaproyecto como MiCA o como el que hay en otras jurisdicciones, ¿no? No, además pensar que MiCA fue algo regional, ¿no? En Exacto. este caso, bueno, estaríamos en algo como más concreto. Exactamente, pero también tenés esas diferencias regulatorias, ¿no? En jurisdicciones muy complejas, claramente no podés hacer una cosa fragmentada, porque fomentás el forum shopping, empezás a tener conflictos normativos entre países de una unión económica, y eso claramente no funciona. Quizás Europa es el único ámbito en que se justifica que tengas una regulación tan abarcativa, ¿no? Pero en otros países, yo creo que todos los países de Latinoamérica, por supuesto Uruguay, Argentina mismo, creo que el approach puede ser mucho más progresivo y teniendo en cuenta lo que ya existe, ¿no? Porque no tenés este conflicto de que, bueno, si lo regulo acá en este estado, en el otro estado, no sé qué. Somos países relativamente homogéneos en ese sentido, no somos como Estados Unidos o como Europa, y creo que Uruguay aprovechó bien la oportunidad. Bien, nosotros en ese sentido siempre tratamos de, cuando promovemos algo, primero que la norma sea general, ¿sí? Con cierta abstracción del tema, en cierta neutralidad tecnológica, ¿sí? Como para que después puedas, inclusive a través de la reglamentación, podrás ir incorporando una cantidad de cosas o detalles que hoy no están en el proyecto, ¿sí? Pero sí lo que tiene que ser claro es que las actividades que hoy están reguladas, ¿sí? Siguen yendo por el mismo carril que venían y únicamente actividades que se estén haciendo, nuevas, nuevas figuras, ¿sí? Y nuevos activos es lo que podríamos, y que además entendamos que están dentro de la órbita o del sistema financiero o del sistema de pagos, son los que estaríamos abordando con este proyecto y regulación. En ese sentido, capaz que la parte de sistema de pagos, al ser la definición de dinero electrónico, una definición muy amplia en la propia ley, no hizo necesario que se hicieran cambios, y por eso no hay en el anteproyecto cambios específicos para poder incorporar lo que es la emisión de un activo virtual, dinero electrónico, equivalente a dinero electrónico, ¿sí? Pero sí en lo que hacía a mercado de valores o algunas otras actividades de figuras como pueden ser un prestador de servicios de activos virtuales o quien haga compra-venta de activos virtuales. Uh-huh. Bien, yendo un poquito más dentro del proyecto, ¿qué criterios se utilizaron al momento de elegir las categorías, ¿no? Dentro del proyecto, categorías de activos que se iban a discernir? En referencia a eso, el criterio fue no necesariamente en el tipo específico de activo, ¿sí? Convengamos que en el marco podemos ver que hay una clasificación, ¿sí? Por tipo de activo. Tenemos los activos virtuales de utilidad, los activos virtuales de valor, los activos virtuales estables, ¿sí? Y nosotros tratamos de que, más allá de que quizás hay algunos activos virtuales que en principio podemos pensar, ¿no?, que no estarían dentro del marco, hay que enfocarse en cómo se usa ese activo virtual, ¿sí? Entonces, porque quizás un activo virtual puede surgir con un uso y transformarse en su vida a otro tipo de activo, y bueno, hay que seguir el ciclo de vida de ese activo para ver si entra dentro, en algún momento de su vida, dentro de lo que sería el marco regulatorio o no. Claro. Uh-huh. Y dentro de esas categorías, a mí me interesaría profundizar un poquito más, Alejandro, con los estables, ¿no? Que es como que a veces dentro de todo este mundo de las cripto se está tendiendo un poco más con decir, bueno, los activos estables son los que se pueden acercar un poco más
a lo que todo el mundo podría aceptar de manera más sencilla, ¿no? Ujú. Bueno, o sea, yo estoy en una jurisdicción en que la estabilidad no es moneda corriente, digamos, ¿no? Entonces, todos este tipo de activos tienen muchísima adopción en Argentina. Y tienen una adopción bastante pacífica porque justamente están, hoy por hoy al menos, fuera del sistema financiero tradicional. Y al ser estables, justamente incitan a muchas personas a ser la puerta de acceso o a ser el primer activo que adquiere un reciente usuario de las criptomonedas, ¿no? Desde el punto de vista regulatorio, la verdad que es lo que venimos viendo es muy variable. En algunos lugares, el hecho de que no sean dinero electrónico solamente porque no tienen una jurisdicción que los emita, ¿no? Pero se comportan de una manera bastante similar al dinero electrónico. Y bueno, y desde ya es una categoría que incorpora el anteproyecto y para mí de manera adecuada, ¿no? Sí, y ahí me gustaría agregar, porque justamente se hace mención a lo que es el artículo 2 de la 19.210, que da este concepto de dinero electrónico, y se hace ese paralelismo de decir, bueno, estas criptomonedas estables podrían llegar a considerarse dinero electrónico. Al menos en lo que es la jurisdicción uruguaya, eso para nosotros, en lo que implica medios de pago, es un cambio grande, porque por ejemplo pensemos el día de mañana en una compraventa, la cual podría estar pagada con criptomonedas estables y entrar dentro del instrumento de compraventa y no el de permuta, que es el que justamente se viene cuestionando hasta ahora. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿cuáles serían los criterios? Porque así como estuvieron mencionando, las categorías de criptomonedas y de criptomonedas estables son muy grandes para considerar de que efectivamente podría llegar a entrar dentro de lo que es el concepto de dinero electrónico o no. Ujú. Para que sea dinero electrónico, primero tendría que estar 100% colateralizado con una moneda fiat o de curso legal. Bien. ¿Sí? Además de tener otras condiciones, como que no te pague interés, como que esté disponible, las condiciones que ya te establece la ley, sí, que esté disponible cuando tú lo querés ir a retirar. ¿Sí? Claro. En ese caso, el activo virtual estable es equivalente a dinero electrónico y iría, ¿sí?, por la regulación de emisores de dinero electrónico y dinero electrónico que hoy por hoy está en la órbita del área de sistema de pagos. Ujú. ¿Sí? Otra cosa que todavía no tenemos una definición, ¿sí?, pero tenemos claro que podría haber un activo virtual, ¿sí?, estable, que el colateral fuera en otros activos virtuales o no tuviera el 100% colateralizado en moneda. Ahí no hemos definido cuál va a ser, o sea, no va a ser dinero electrónico. Bien. Eso es claro. Lo que sí no tenemos una definición aún de cómo tratarlo. Lo que no estaríamos validando es un activo virtual estable algorítmico, que eso no entraría dentro de los posibles. Claro. Sería interesante ver, y que cada vez hay más, ¿no?, activos virtuales atados a la evaluación de una moneda fiduciaria local que no están respaldados en moneda fiduciaria local, ¿no? Bien. Ahí es como un poco más... Es un desafío. Un poco más compleja la pregunta para el regulador. ¿Un fondo me estás hablando? No, por ejemplo, hay algunas fundaciones del mundo cripto que están emitiendo stablecoins del real, ¿no?, stablecoins del peso mexicano, pero sin tener colateral en pesos mexicanos o en reales brasileros, sino en otro tipo de activos, pero que sin embargo, bueno, mantienen referenciarlo a otro activo que no sea necesariamente el que está colateralizándolo. Exactamente, exactamente. Eso creo que es una delgada línea, ¿no?, que quizás todavía no ha navegado el BCU, pero que es interesante, ¿no? No, y también plantearnos además si ese respaldo tiene que estar, por ejemplo, en jurisdicción nacional o extranjera, o qué necesitan para acreditarlo. Obviamente van a ser unos desafíos muy grandes que se presentarán, que no han de entrar las respuestas ahora, pero me imagino que sobre la práctica van a ir surgiendo. Y además, vos también, Alejandro, nos puedes contar, en Argentina se habla mucho también de lo que es ese respaldo, por ejemplo, hasta con commodities de agro o otros similares que van un poco más allá, capaz de lo que es pensar solamente en la moneda fiduciaria. Sí, exactamente. Y hoy me parece que estas herramientas están permitiendo una flexibilización enorme y muy entusiasmante de mercados tradicionales, ¿no? Pero bueno, al menos en el caso de Argentina, hoy está bastante poco regulado
por supuesto que ya la Comisión Nacional de Valores en Argentina está estudiando el tema y además tiene un mandato medio implícito, pero bastante concreto del GAFI. Hay un mandato del GAFI y nosotros como parte del GAFI también de regular a los proveedores de activos virtuales y, por otro lado, establecer obligaciones de compliance, ¿no? Entonces, en Argentina la UIF y la CNB están trabajando bastante, el Banco Central también, a su manera. Pero mientras tanto es tierra fértil para pensar cosas muy creativas. Bueno, nos da un espacio justamente de apostar a la creatividad. Sí. Y ahí me animo a hacer una última pregunta y ya se lo paso de vuelta a Ale, que es justamente ustedes, ¿qué consideran que es fundamental, por ejemplo, que esté contemplado en una regulación para poder tener un mercado justamente que sea eficiente, estable y sano, ¿no? Para poder operar en este caso de activos virtuales? Y el foco del consumidor, me parece, más allá de que evidentemente esto surge por un tema de recomendaciones de GAFI y por tanto es indudable que el tema lavado va a ser un pilar muy importante en cualquier figura que opere con esto, ¿sí? Pero el tema del consumidor me parece muy relevante. Luego habrá que ver cómo y quiénes, entre comillas, operan con estos activos dentro del sistema para ver lo que hace a lo prudencial, ¿no? Claro. Si son necesarios requerimientos de carácter prudencial, pero los otros focos me parece que son fundamentales para que el mercado funcione. Sí, del lado de la industria también, y más con todo esto que ha venido pasando últimamente, la protección al usuario es fundamental. Por supuesto, desde empresas como Ripio siempre lo hemos tenido como esta iniciativa autorregulatoria, ¿no? Muchas veces haciendo punta en lo que es la industria, principalmente en materia de usuario, ¿no? O sea, los usuarios nos dejan valores que a veces son los ahorros de toda su vida en nuestras manos y por supuesto no nos podemos dar el lujo de tomarlo a la ligera o de hacer cosas que los usuarios no saben con esos activos, con lo cual creo que la regulación de la custodia es muy relevante, por supuesto todo el tema de compliance también es fundamental en la lucha justamente contra el crimen. Cripto, como cualquier otra herramienta de transmisión de valor, no está exenta a eso, a pesar de que a veces se la quiere ver como más aliada de lo ilegal de lo que realmente es. Y me parece que hay que ver la tecnología de una manera mucho más agnóstica. Y también yo diría, dado que estamos en una etapa que a pesar de que bueno, ya cripto tiene 10 años, sigue siendo una etapa muy experimental e incipiente de la tecnología. Yo creo que es fundamental, sobre todo como política pública y en un país como Uruguay que tiene tantas facilidades para el desarrollo de cualquier industria, la protección del desarrollo, ¿no? Hay muy buena materia humana, por así decirlo, en Sudamérica. En Argentina, bueno, increíble. Somos unos exportadores de cerebros y sobre todo en materia de desarrollo y de gente creativa es muy notoria. Es muy triste también ver que hay esa fuga, pero Uruguay podría perfectamente captar todo eso con un régimen. Y acá le transmito mi ansiedad a Patricia, ¿no? Pero es una ansiedad sana, también de que se proteja esta industria para dar tranquilidad a que las personas que quieran realmente hacer cosas buenas y creativas puedan hacerlo con seguridad jurídica. Claro. Sin pensar que el regulador al día siguiente va a venir con un hacha a cortarte la cabeza, ¿no? Así que... No, esa es gran parte de la estabilidad que a veces nos caracteriza en Uruguay. Y bueno. No, justamente, en esto que se está presentando es cómo lo ven en el término que hace años sabemos que en Uruguay tenemos un montón de condiciones y dentro de lo que es la competencia, por ejemplo ahora en la región con cambios que están pasando en Brasil, ¿cómo puede aportar esto para generar el término de Uruguay como nuevo hub tecnológico? En lo que hace al banco, sí al banco le compete la promoción, ¿no? del desarrollo tanto del sistema de pagos como el financiero, ¿sí? Pero con la base de estabilidad, solvencia, eficiencia, por tanto hay que lograr equilibrar todas esas patas,
¿sí? Pero no está, por ejemplo, dentro de la órbita particularmente de la superintendencia, ¿sí? Promover el desarrollo, ¿sí? Del mercado. Claro. Sistema financiero, sistema de pagos, el resto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el foco de la superintendencia tanto en la regulación como en la fiscalización de entidades, sí, está en la promoción de la estabilidad y solvencia del sistema, protección a los consumidores, prevención y control de lavado de activos, pero con foco en lograr controlar los riesgos, ¿sí? Y que no hayan impactos a la estabilidad y en los mercados, que los mercados funcionen y que no haya impacto. Por tanto, el desarrollo va por otro lado, ¿sí? Y quizás venga más por el lado del propio banco. Hay que ver ahí el banco en lo que hace a la parte financiera, ¿no? O por el Ministerio de Economía, habrá que ver en ese sentido cuáles son las acciones, ¿no? Para promover estas cosas a nivel nacional. Bien. Alejandro, con respecto, hoy comentaba Patricia que habían estado viendo el entorno de Inglaterra al momento de desarrollar el anteproyecto como unos tantos. ¿Qué otros entornos o desarrollos tomás como positivos, por decirlo de alguna manera? Porque hay varios muy diversos. Personalmente opino de que no solamente el entorno, por ejemplo, en este caso el anteproyecto, no es lo único que regula todo lo que va a implicar el cambio. Claro. ¿En qué otras regiones nos podemos fijar para decir, bueno, es positivo este enfoque? Bueno, la verdad que hay material para todos los gustos, ¿no? En materia de proyectos y en materia de normas que se han ido generando a lo largo del tiempo. Hay malos ejemplos, ¿no? El primero, la BitLicense de Nueva York, ¿no? Que establecía requisitos excesivamente onerosos para que una empresa cripto pueda operar. Pero lo único que logró fue que se fueran todos alrededor. Claro, exactamente. Por tomar un ejemplo, ¿no? Yo creo que más que tomar como una regulación, por ejemplo, hay una regulación como ejemplo a seguir. Me parece que hay puntos interesantes en algunas regulaciones. Tomo un solo caso. Hay un proyecto en Panamá que el presidente de Panamá lamentablemente dijo que va a vetar, que me parece bastante razonable y que justamente hace foco, por ejemplo, en el tema de custodias, ¿no? Que a veces es un tema del que no se habla mucho, pero es un tema que tiene un impacto bastante importante en el usuario, ¿no? Y, por ejemplo, establece que la custodia que hagan las empresas cripto de los activos digitales de los usuarios, por empezar, es de activos digitales de los usuarios y va a estar exento, por ejemplo, de procesos concursales o de quiebra de la empresa, ¿no? Que lastimosamente hoy vemos que en jurisdicciones muy avanzadas como Estados Unidos, que uno quizás lo daba como algo dado, no es así, y la quiebra de la empresa arrastró consigo a los fondos de todos los usuarios, ¿no? Entonces, eso te da la pauta de que en todos los países realmente están pensando en temas relevantes, ¿no? Para la industria. No siempre la ejecución o la redacción es la más feliz, pero me parece que lo más importante es conocer mucho la industria, ¿no? Conocer el funcionamiento, estudiar y no tener una aproximación reactiva, que es lo que a veces vemos y que hace mucho daño. Por supuesto, la industria también es responsable de que el regulador no tenga esta reacción violenta o esta sensibilización del regulador, haciendo las cosas bien y de manera prudente y sensata y teniendo en cuenta lo que impone una sana autorregulación, que básicamente es la protección al usuario y compliance, ¿no? Agrego algo a lo que venía diciendo él y relacionado a la pregunta anterior. Que esto del desarrollo de alguna manera, por más que no sea el foco principal o el interés principal hoy, sí creo que se está atendiendo por parte, digamos, del banco a través de, primero, un proceso, primero de estudio,
¿sí? Y luego de ir generando por aproximaciones sucesivas una regulación, ¿sí? Que de alguna manera no sea de alguna manera de un nivel racional para los riesgos que se están asumiendo, ¿sí? Y que no te coarte la innovación. Entonces, creo que cuando vos generás digamos, una aproximación sucesiva en la cual te vas acercando a la realidad, conocer esa realidad, ver cómo interpretarla, ver cuáles son esos riesgos y ver cómo podés de alguna manera, cuáles son los riesgos como regulador, ¿no? Cuáles son los riesgos que deberías mitigar o que podrías aceptar y cuáles no, para no afectar el mercado, también estás promoviendo el desarrollo. Porque ahí estás poniendo, bueno, las reglas para que este mercado más o menos funcione, ¿sí? Las mínimas son estas, ¿sí? Entonces, con eso, el que sigue, entre comillas, esas reglas, ¿sí? Tiene certeza de que está en un ambiente saludable. Y más allá de que siempre una regla puede ser un límite, creo que a veces es una forma de promover el desarrollo. Sí, y de hecho, agregando lo que dice Patricia, las reglas claras pueden ayudar a, digamos, a los sectores más tradicionales, como bueno, el sector bancario de por sí, a que no le tenga miedo o reticencia a la industria y se anime a abrir una cuenta bancaria Claro. sin tanto trámite, ¿no? Digamos, sin tantos reparos. La verdad que una norma bien hecha, clara y digamos, y emanada de un regulador que se tomó el trabajo de estudiar, siempre va a ser bienvenida y el impacto siempre va a ser positivo, ¿no? Porque en la medida en que no haya animosidad en contra de la industria, en la medida en que todos sepamos que estamos hablando de lo mismo, que hablamos el mismo idioma, que manejamos los mismos términos, francamente, la seguridad jurídica no solamente redunda en beneficio de las empresas como Ripio, sino también de todos, ¿no? Así que coincido con lo que dice Patricia. No, además creo que ahí levantan un tema también que es importante relativo a la estática, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora, por ejemplo, la SEC que empieza a discutir si es un security, si es un commodity, Claro. y bueno, cómo va migrando también y va evolucionando el tema de esto de, bueno, de las categorías. Y eso debe ser un desafío grande para el regulador de poder ubicarlas y que al mismo tiempo no romper con esta dinámica. Y ahí, por otro lado, uno de los temas que obviamente me gustaría saber su opinión, pero uno de los temas también que levantabas, Alejandro, es cómo poder afianzar ese vínculo con las instituciones financieras tradicionales. Porque al fin y al cabo necesitamos que así como le brindamos un marco seguro a los usuarios y a las empresas, a los distintos actores, también necesitamos poder facilitarles esa liquidez o no, en el caso de que estén transaccionando, que me animaría a decir que es uno de los grandes desafíos, al menos que tenemos a nivel de esta jurisdicción. En ese sentido, quizás podés pensar en, por ejemplo, bueno, primero que las instituciones financieras, como cualquier otra institución, tiene derecho a elegir sus clientes en función del riesgo. Por tanto, ahí será la institución que determine si está dispuesta a asumir los riesgos que evalúa del cliente, ¿no? Pero creo que, de alguna manera, si estas empresas que operan, ¿no?, con cripto están enmarcadas dentro de una regulación, de una empresa registrada, autorizada, va a dar ciertas certezas, ¿sí?, que hoy por hoy, de que hay riesgos en ese cliente que no parecen estar presentes, o por lo menos están mitigados. Entonces, eso de alguna manera podría dar acceso a las empresas que hoy operan con cripto al sistema. Otra cosa que no es lo mismo, que te lo digo por las dudas, no es lo mismo que una empresa, que hoy un banco, por ejemplo, Claro. quiera dar servicios. No estamos hablando de cosas diferentes, que Claro. son los actores que hoy tenemos operando con ellos, ¿sí?, con esto, o que entre sus clientes hayan empresas que operan con esto. Digo, Claro, porque una cuenta no es una corporativa cosa, y otra no cosa es esa ahí va. rampa fiat. Exacto. Sí, sí, eso ni que hablar en las distintas categorías, pero sí brindarle esa posibilidad, por decir una forma, que a ver, es uno de los desafíos en realidad que se plantea a nivel región, ¿no? No solamente acá en Uruguay. Pero bueno, poder brindar esa seguridad para justamente facilitar o al menos sentir que los bancos, como bien mencionás, se sientan seguros o más tranquilos, capaz que de operar sí con determinadas empresas que digan, bueno, podemos llegar a brindar este tipo de servicio de las rampas fiat famosas. Sí, sí, exactamente.
hay países en que lamentablemente, a pesar de existir una regulación, los bancos siguen reticentes, ¿no? Por la razón que sea. Paraguay, por ejemplo, es un ejemplo que se me ocurre, que también tuvimos cerca en su momento porque pensábamos desembarcar en ese país y de repente los bancos decían, no, pero necesitamos que sean sujetos obligados. Bueno, modificaron la norma de sujetos obligados, no pasó nada, digamos, siguieron rechazando todas las cuentas de las empresas cripto. No es una garantía, digamos, tener una norma no es una garantía de acceso al sistema bancario, pero ayuda, ¿no? Ayuda. En algunos países, bueno, justamente tomando el ejemplo de Panamá, hay un artículo expreso de la norma que garantiza el acceso de la industria o de las empresas de la industria al sistema financiero. Y en otros países, inclusive, se habilita no se habilita expresamente, pero no hay ninguna prohibición para que una empresa cripto sea un proveedor de servicios de pago, que pueda tener su propio acceso al sistema bancario o un emisor de dinero electrónico, ¿no? Con lo cual existen caminos, a veces una norma no es suficiente y hace falta también un poco de, digamos, un salto de confianza, por así decirlo, de la industria que bueno, lo percibe como un riesgo. Pero, francamente, el riesgo suele ser percibido como más grande de lo que realmente es, ¿no? Por lo menos con empresas con un KYC sólido, exactamente. Muy bien. Patricia, para ir terminando, porque me encanta, podríamos estar hablando creo que 3 días, y me encanta el diálogo que surge entre ustedes, cómo compartimos un montón de experiencias y bueno, de fundamentos. Con respecto ya a Uruguay y lo que han avanzado, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿O cómo lo tienen visto de acá, no sé, 2 años, por ejemplo, 3 años? Expectativas, sí, sobre todo la expectativa por parte del Banco Central es que se apruebe un proyecto de ley que de esa forma le dé la competencia al Banco Central. Una vez que el Banco Central tenga la competencia, es claro que vamos a estar trabajando en una regulación a efectos de incorporar las nuevas figuras, los requerimientos de esas nuevas figuras, ¿sí? Más allá de que sí siempre recordemos, ¿no?, que quien haga las actividades que hoy están reguladas, por más que use un activo virtual, no deja de ser un regulado, ¿sí? Y ahí a veces hay confusión, ¿sí? Como por ejemplo, doy ejemplos porque capaz que no todo el mundo se da cuenta de lo que estoy diciendo en términos prácticos. Si tú para hacer transferencia de fondos utilizás un activo virtual, ¿sí?, estamos ante una empresa de transferencia de fondos que para llevar adelante su actividad utiliza un activo virtual. Por tanto, esa actividad está regulada y requiere una inscripción como empresa de transferencia de fondos. Otra cosa es que tú transfieras activos virtuales, ¿no? Entonces, creo que en esos pequeños detalles a veces que la gente se pierde, ¿sí? Por eso les decía, si la actividad ya es regulada, por más que tú uses un activo virtual, tú ya estás dentro del marco. Lo que no está regulado es lo que hoy, ¿sí?, por hoy no es competencia, ¿sí? Y eso es en lo que estaríamos trabajando de acá en más, que esperemos que sea en el corto plazo. Muchas gracias, Patricia. Alejandro, unas últimas. Yo creo que Uruguay tiene una potencialidad única, ¿no?, para convertirse en un hub tecnológico mundial directamente, ni siquiera te digo para Latinoamérica, ¿no? Tiene todas las condiciones. Yo sé que a Patricia no le gusta bueno, no es muy fanática de esta ansiedad que tenemos, pero creemos que ya se están sentando las bases para una buena regulación, ¿no? Con estos avances paulatinos, yo creo que Uruguay tiene todas las condiciones dadas para que este país se llene de innovadores cripto y para que Uruguay pueda ser punta en lo que es la industria en Latinoamérica y en el mundo. Así que mucho entusiasmo, un poco de ansiedad también. Palabras de aliento. Sí, mucho entusiasmo, pero bueno, creo que se está yendo por buen camino. Agustina. Y eso es fundamental.
Y bueno, no, nada, más que nada agradecerles el intercambio. Fue la verdad que impresionante escucharlos hablar de estas distintas temáticas y poder también pensar un poco más allá y que obviamente para muchas cosas no hay respuestas, pero bueno, lo importante es eso, ver la colaboración en realidad entre las instituciones públicas y privadas para poder seguir avanzando y creo que bueno, ese fue el camino que gracias a Dios ustedes ambos tomaron y bueno, y que espero que justamente que pueda llegar a buen puerto y que el día de mañana finalmente lleguemos a tener esa industria sana y estable y que se pueda generar desde nuestro país, la verdad que sería un gran orgullo. Exactamente. Así será, yo creo. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a ustedes.